La gente me dice que me ama a diario. Les voy a contar qué fue lo que hice y va a ser una historia larga, pero muy interesante. Hola a todos, en primer lugar, esto fue muy fácil en realidad. Si alguien me lo hubiera dicho hace un año, no lo hubiera creído. Pero eso es porque en el fondo era adicta a la vieja historia y no la soltaba, o solamente la soltaba a medias. Pero como dice Neville, no hay término medio. No puedes afirmar lo que quieres ser y tener y luego volver a esa historia fea del pasado. Entonces, todo siguió bien con mi persona específica. Desde que volvió simplemente negué volver a la vieja historia. No siempre es algo natural porque durante años estaba acostumbrada a la vieja historia en mi mente de estar sola y que él no se preocupara lo suficiente por mí. Pero ahora sé mejor que cuando surgen pensamientos negativos y suposiciones malas y feas en mi mente, me digo, espera un poco, ¿de verdad quieres experimentar esto que estás imaginando? ¿De verdad quieres que esto se vuelva así una realidad? La respuesta por supuesto es no. Pero no hay presión ni miedo a los pensamientos negativos. ¿Por qué deberían dañarme? Si los considero que son falsos, entonces son falsos. He recorrido un largo camino. Una vez fui casi un maestro manifestador, me atrevo a decir. Manifesté personas específicas, incluso famosos, dinero y trabajos prestigiosos. Pero todo fue cuesta abajo desde algún punto hace unos años. Empecé a escuchar a los demonios externos y cultivé una imagen propia basada en las condiciones más negativas de mi vida y en las cosas más negativas o dudosas que la gente a mi alrededor me decía sobre mí o sobre mis ideas. Solo te digo esto porque afectó muchas relaciones en mi vida, no solamente las relaciones románticas. Admito que hubo un momento en mi vida en el que sentí que nadie me entendía y que especialmente que nadie se preocupaba por mí. Incluso a veces admito que imaginaba mi funeral o cosas como esas. Entonces, después de cultivar una imagen de mí mismo y conocer gente nueva, mi vida comenzó a evolucionar en los últimos meses. Decidí que quería mejorar todas mis relaciones, que quería realmente que éstas fueran estables, seguras y amorosas. Entonces, ahora sí les voy a contar la técnica que hizo cambiar mi vida rotundamente, la técnica que hizo que todos me amaran y que todos me trataran mejor. Es simplemente lo siguiente. Hice esto solo por unos minutos al día. Me sentaba, a veces con los ojos cerrados, a veces solamente en un estado ligeramente meditativo, como un sueño diurno, y me decía a mí mismo que soy amada, que la gente simplemente me ama, y cuán agradecido estoy de ser amada. Me dije a mí misma que soy importante y que naturalmente la gente me quiere porque soy una buena persona. Y me decía básicamente cosas como esas, afirmaciones y una buena dieta mental. No hice sats esta vez, como otros ya dijeron cientos de veces. Las técnicas son solamente una herramienta. Puedes hacer lo que te parezca mejor. Lo único importante es lo que sientas verdadero en ese momento. Y por supuesto, debes saber y creer que tus creencias y suposiciones crean tu vida y todo en tu vida. Ahora sí, les voy a contar los resultados. En primer lugar, mi persona específica ha cambiado su comportamiento hacia mí por completo. Todavía estoy a menudo casi sorprendida de lo dulce que se ha vuelto, pero no debería estarlo y no lo analizo. Lo amo y él me ama, esa es mi verdad. Y no voy a complicar esto más. En segundo lugar, algo que me pasó también estas últimas semanas es que mis amigos se acercan solos y siempre son muy comprensivos y afectuosos hacia mí. En tercer lugar, mis amigos me suelen decir que me aman de forma sorpresiva. Esto es un cambio de 180 grados. También la relación con mi madre se ha suavizado mucho. Hemos estado haciendo cosas juntas cada día durante este verano y eso que no habíamos estado haciendo cosas juntas durante aproximadamente un año y medio. Hace poco también uno de mis amigos se detuvo durante una conversación y me dijo, solo tengo que decirte cuánto te amo, realmente lo hago y espero que lo sepas. Esto fue muy significativo para mí porque aunque ha sido mi amiga durante más de una década, y sí, la amo y sé que ella me ama, pero nunca me lo dijo. Ahora sé por qué es, simplemente supuse que no era fácil para ella mostrar afecto.
para ser honesto, mi dieta mental con respecto a ella era bastante pesimista. Por ejemplo, asumí que solamente le gustaba porque yo estaba allí para ella, pero que ella no estaba interesada en cómo soy. Incluso le dije a otra amiga que ni siquiera me pregunta cómo estoy, y lo hice un hecho en mi mente. Uno de los cambios sorprendentes también es que los chicos comenzaron a coquetear conmigo casi siempre que salgo. Créame, durante los últimos años fui como un fantasma invisible y la gente ni siquiera me notaba. Pero nuevamente tenía suposiciones como nadie se preocupa por mí, ¿por qué le prestarían atención a alguien como yo? Nadie me nota. Ahora no necesito ese coqueteo, pero definitivamente muestra cómo la gente reacciona a una gran imagen de sí misma. También mi tío y mi esposa me invitaron la semana pasada. No lo había visto en casi un año y me trataron bastante impersonal e indiferente en ese entonces. Esta vez lo pasamos muy bien juntos, estaban muy interesados en mis planes para el futuro y luego se mantuvieron en contacto. La esposa de mi tío me dijo que deberíamos compartir más tiempo juntos como familia. Y bueno, básicamente eso. Básicamente todos los días alguien, ya sea mi persona específica, un amigo o un familiar, me dice que me ama y lo demuestra. Se preguntarán también cuánto tiempo tardó esto en manifestarse. Bueno, la respuesta es que tardó más o menos de 3 a 4 semanas como máximo. Las cosas suceden bastante rápido si se convierten en tu verdad natural. Eso es lo que experimenté. Simplemente es así. Puede que todavía no sea así en el exterior, pero aún lo sabes. Puedes hacer sats también. Me encanta porque de alguna manera parece funcionar muy rápido con mis creencias subconscientes. Puedes hacer afirmaciones, guiones, dieta mental, lo que sea, pero necesitas entender que no tienes que hacer técnicas religiosamente. Debes creer religiosamente y saber que tu imaginación crea en su lugar. Y luego sé lo que quieres hacer.